No hay nada como el mundo. Nada como viajar, como leer, descubrir. Nada como hablar y escuchar. Este es el podcast de No Place Like World. Muy buenas, gente. Somos Esmeralda, David y hoy volvemos a estar de inicio acompañados de nuestro perro Malder. Sí, no estamos en la furgo, seguimos sin grabar en ella. Sí. Y vamos a seguir aquí en el trastero la habitación de los trastos que tenemos en casa. Sí, que bueno, o sea, vamos a ver, esto tampoco es que queramos contar muchas cosas de nuestra intimidad, ¿no? Pero es cierto que esto es una habitación que tenemos en el piso en el que vivimos, que, bueno, pues la hemos usado, está llena de trastos. Hemos incorporado un trasto más, que es la mesa y el estudio de grabación. De grabación, exactamente. No, pero que tiene muy buena, es cierto que tiene buena o mejor acústica que las otras habitaciones que tenemos, ¿no? Sí, menos ruido de la calle. Sí, y como está llena de trastos precisamente, pues eso es lo que hace que tenga mejor acústica, ¿no? Y bueno, pues hoy en este episodio vamos a seguir con el tema de la electricidad, de las instalaciones eléctricas que lleva la furgo. Es cierto que el otro día, en el episodio anterior, dije, esto va a ser como mínimo 2 episodios. Sí, se van a ir a más, ¿no? Se va a ir a más de 2 episodios, sí, porque bueno... Es que es un tema complejo, entonces, como que cansa mucho escuchar lo mismo y algo tan complicado o tan poco tan interesante, árido, sí, por lo menos para mí. Claro, es que es cierto que esto a lo mejor en formato YouTube pues puede funcionar un poquito mejor, ¿no? Porque tienes el apoyo de las imágenes. Cómo hacer las cosas, ¿no? Claro, efectivamente. Aquí pues lo tenemos que contar y luego pues está el hándicap, que es nuestra tendencia a divagar y a enrollarnos. Bueno, y eso dilo por ti, perdona. No, pero bueno, por ejemplo, antes de empezar cada capítulo es cierto que me he dado cuenta mientras edito los vídeos, los capítulos, me he dado cuenta de que tardamos un montón en arrancar. O sea, que a lo mejor nos podemos tirar los 10 primeros minutos rajando divagando de cualquier otra cosa David hasta que nos ponemos. Y yo, pues no hablamos del resto de la jornada del día y lo echamos todo aquí en el podcast, ¿no? De hecho, claro, no hablamos. Si este podcast sale cada semana, durante el resto de la semana no hablamos. Nos reservamos para este momento. Claro, nos hacemos algún gesto, si eso cuando queremos algo, demandamos algo del otro. Bueno, venga. ¿Con qué vas a seguir del tema eléctrico? Vale, pues el otro día hicimos una pequeña introducción de todo lo que llevaba, digamos, nuestra macro instalación eléctrica, ¿no? O sea, me refiero a macro pues porque está dividida luego en otra serie de partes más pequeñas. Entonces pues hablamos un poquito de cómo es empezar a plantearte la instalación y los primeros pasos que tienes que dar, materiales, ese tipo de cosas, ¿no? Y hoy vamos a hablar de algo un poquito más concreto, que es pues la batería y lo que es la instalación solar. ¿Vale? La placa, ¿no? Sí, la placa. El cacho de placa que tenemos arriba. Todo lo que hay que hacer para conseguir obtener energía, electricidad del sol y obtenerla de forma gratuita. Bueno, gratuita, pero que te cuesta una pasta. Una pasta inicial. Exactamente. Gratuita, no. Todavía no hemos amortizado el gasto. Eso no se amortiza. Yeah. La instalación solar, nosotros compramos un kit en DSP solar. Sí, bueno, no nos complicamos tampoco. ¿Dónde se compra esto normalmente? ¿Qué hace la gente, los youtubers? Pues ala, allí pues que vamos. Ahí que fuimos. Y bueno, pues oye, allí tienen diferentes packs. Nosotros les escribimos un correo diciendo que ya teníamos algunas cosas que nos recomendaban. Sí, le dice lo que necesita, lo que va a conectar, ¿no? Cuál es la funcional, ¿cómo se dice? Lo que quieres conectar, las cosas que quieres tener puestas. Pues hay gente que quiere tener un horno, nosotros no tenemos horno. Sí, entonces, el uso que vas a dar, ¿no? Claro. Y ellos te dicen, pues yo creo que con esto te vale, con esto otro te vale. Ya está, ¿no? Y te mandan al final un pack entero con todo. Así tú tampoco tienes que molestarte en aprender algunas cosas que ellos te explican y que tú
pues das por buenas y oye, que sí. Claro, que tú te lo crees ya está. A ver, que tampoco te engañan, o sea, No, pero quiero decir eso que desde luego, vale. Pero, sí, pero claro, esto es así, pues ya está. que por ejemplo hay un tema, ¿no? Con la instalación eléctrica, nosotros la placa solar, a lo mejor yo no sé si es muy grande, ¿no? tenemos una placa solar, una pedazo de placa. Pero porque tú te empeñaste. No, no es que yo me empeñase, es que fue la que ellos me dijeron. Entonces yo también llegué a la conclusión de que cuanto más grande fuese la placa, más iba a generar. Y es cierto. Sí, pero necesitas también las baterías, todo rollo ese, ¿no? Que sea... Ya, pero bueno, eso ¿Cómo va eso? Bueno, ahora vale. Porque entonces, el kit que nos vino a nosotros de DSP Solar tenía los soportes de la placa, los cables de la placa, el pasamuros, el booster, el Smart Battery Protect y el regulador. Y creo que no me dejó. Hombre, con la pasta, ¿no? Que salía. Sí, menos, esto ¿no? Es cierto que nosotros, como no teníamos que comprar el inversor, pues nos salió más barato. Sí, el inversor era lo que venía en la ambulancia, ¿no? El inversor y el cargador venían en la ambulancia, sí. Hablando de la placa, primero tenemos que hablar de la batería. Al final, a última hora, en un principio íbamos a comprar una de 250 amperios y preferí comprar una de 300. Y fue un acierto, yo creo, porque hay que tener en cuenta que las de gel no son como las de litio. Las de litio puedes hacer descargas del 90% sin ningún problema, pero las de gel tienes que hacer, o sea, solo puedes consumir la mitad de la capacidad. Entonces, si tienes 300 amperios, en realidad tienes que contar con que útiles solo vas a tener 150, ¿vale? Si hubiésemos tenido de 250 la batería, pues hubiésemos tenido útiles 125. Y es muy fácil consumir el 100% de la batería. Como te descuides un poquito, de hecho nosotros tuvimos un pequeño problema con la batería en su momento, pues es muy fácil que se te vaya, ¿no? Entonces, para mí yo creo que fue un acierto por la diferencia de precio haber puesto una de 300 amperios, ¿vale? Yo os recomiendo que si va a ser de este tipo de baterías, que sea de 300 amperios. Si tenéis pasta para una de litio, pues dejarlo en 150 amperios, total. Eso sí que podéis utilizar el 90% sin problema, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya una vez hecho este inciso con la batería, la placa. La placa nosotros en un primer momento compramos la de 365. Hablé con Pelayo de DSP. ¿La más grande? Pues la más grande, venga, va. Pues sí, venga, 365. ¿Qué pasa? Que tenían problemas de suministro y al final, por el mismo precio, nos acabaron dando una de 395 amperios. O sea, amperios no, perdón, 395 vatios. Entonces, diferencias, ninguna. Esta era un par de centímetros más larga. Si ya íbamos pillados de espacio entre las claraboyas, pues todavía peor, pero bueno. Hombre, ahí se portaron, ¿no? También es cierto que es que a mí me tuvieron un mes casi dando vueltas con la batería. O sea, con la placa. Y lo que me dijo Pelayo, ¿no? Dice, tú eres una persona. Dice, pero es que el problema es que tengo talleres esperando, sí, ¿no? Talleres de camperización esperando a que le lleguen las placas de las narices. ¿Eso fue con el problema de suministro? ¿Fue porque hubo masificación de compra? ¿De qué era no eso? No sé qué pasó, pero que no llegaban desde China, simple y llanamente. Pero bueno, sea como sea, que 395 no quiere decir que nos esté dando 395 vatios ni de coña. Al final, yo lo máximo que he llegado a ver que nos ha dado la placa han sido 290 vatios, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, es cierto que con una placa más pequeña, a lo mejor con una de 300, pues no sé si nos hubiese dado 290. Yo supongo que nos hubiese dado 190 a lo mejor, ¿no? Entonces, nunca sabes, ¿no? Que aquí sí que es cierto que burro grande ande o no ande, yo creo que sí. Cuanto más grande mejor, porque más te generará. Aún así no va a ser suficiente. Con una placa no vas a necesitar del booster y mover la furgoneta, ¿vale? Pero cuanto más grande, pues más va a chupar, ¿no? Sí, porque como no tenemos Bluetti. Exactamente. Bluetti, EcoFlow, si alguno nos quiere patrocinar, nosotros encantados, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿esto cómo funciona? Pues para que se cargue la batería a través de la placa, tiene que pasar primero la electricidad o la energía por un regulador que el que tenemos nosotros es un Victron MPPT 130, ¿vale? Hay dos tipos de reguladores, de MPPT, como estoy diciendo, y PWM. Los reguladores lo que hacen es como interruptor, ¿vale? Si no hay caída de tensión, pues no cargan. El de tipo PWM
va dejando paso a la energía según el voltaje que tiene la batería, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Tiene 12,5 voltios? Pues deja pasar más que si tiene 12,8 voltios, ¿no? Tampoco sé muy bien cómo va esto. Yo más no lo que he ido... No es el que tenemos nosotros, ¿no? El caso es que si utilizas un PWM, tanto la placa como la batería tienen que ser de los mismos voltios. O sea, no puedes tener una placa de 24 voltios y el regulador y la batería de 12. Mientras que con el MPPT sí. Con el PWM el uso de la placa es menos eficiente porque no te está dando paso a todo lo que podría rendir la placa, ¿no? Y siempre va perdiendo entre un 25 y un 30% de la capacidad que tiene. Va cargando de manera más gradual también y solo permite, esto lo estoy leyendo, que conste, solo permite solo permite el uso de placas de 36 y 72 celdas. El MPPT, sin embargo, va a permitir siempre el paso de la máxima energía que permite la placa. O sea que si la placa nuestra hubiese un momento de 395 vatios, entrarían los 395. Cayendo el sol, ¿no? Exactamente, sí. Yo no sé cómo tiene que estar puesta para que entren los 395. Ya digo que no nos ha dado nunca más de 290. La tensión y la corriente que entran y salen con el MPPT son distintas y esto provoca un aumento en la producción del panel. O sea, ese 30% que estábamos perdiendo con el anterior, pues con este sí que lo tenemos. Y además también trabaja mejor cuando hay sombra, ¿no? Sí que es cierto que son mucho más caros los reguladores estos que los MPP, o sea, que los PWM. Pero es cierto que tienen que pasar 100 voltios antes de que casque. El otro casca antes, ¿vale? Cogiendo un umbral menor de luz se puede romper antes, ¿vale? Entonces, ya diciendo que nosotros cogimos el regulador el MPPT, pues lo siguiente que hay entre el regulador y la placa es un fusible tubular. Ni idea. Esto es de estas cosas que venían en el pack y nos dijeron cómo bien ponerlo. Que iba explicando cosas, me parecía pero, ya un experto. Sí, pero no, que va. Lo que sí que sé es que el orden en el que conectas luego la placa al fusible, el fusible al regulador y el regulador a la batería, eso tiene un orden muy concreto que tienes que respetarlo porque si no la placa te la cargas al enchufarla. A ver si adivino cuál es ese. Ese es el cuadradito pequeño que está siempre con la luz azul. No. Vaya, ¿eso qué es? Pues hay dos que son dos cuadrados azules que son igual de grandes, pues es uno de los dos, es el que está a la izquierda. Pero un cacharro de eso como de grande como el MPPP, ese. Sí, como el Pepe. Hay dos que son iguales de tamaño, pues es uno de los dos. ¿Y el cacharrico cuadrado de ese chico? Ese es el Battery Protect. Pero bueno, de eso no vamos a hablar. Lo que sí que digo que, volviendo a lo del tema del orden, porque ya digo que es muy importante, los de The Walking Travel tienen un vídeo en el que explican el orden perfectamente. Sí. Así que id a verlo. Buscad en su canal que en algún vídeo lo cuentan, ¿vale? Y luego a la hora de poner la placa, pues yo me empeñé la gente normalmente suele colocarlas con unos tornillos roscantes. Unos tornillos rosca chapa, los atornilla a los soportes y ya está. Y pega los soportes al techo y Santas Pascuas. Pero a mí me daba pánico y pavor que la placa se pudiese salir volando un día. O sea, yo es que me imaginaba allí por la autovía y de repente que sale la placa volando y mato a alguien. Primero la claraboya, luego primero la claraboya. Por cierto, una vez en la autovía iba uno en sentido contrario, o sea, por el otro sentido, en el otro es que no iba conduciendo en el sentido contrario. Y le salió volando una cosa, creo que era la parabólica. O sea, sí, una vez ibas tú conduciendo, yo me iba fijando, vi que venía una autocaravana, era una integral, le salió volando, no, era redondo. Entonces yo creo que era la placa. O sea, la parabólica, pero bueno, pues eso, que con eso en mente yo tenía pavor a que pudiese salir volando la placa. Entonces, ¿qué hice? Me empeñé en poner unos remaches roscados para poderle poner unos tornillos de métrica 6 para poder atornillarlo así, ¿no? El problema es que la broca
tenía que ser de 8,5. Yo no tenía broca de 8,5, tenía de 8 o de 9. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunos de estos remaches roscados que quedó con un pelín de holgura, ¿vale? ¿Uy? Pero bueno. Eso yo no sabía. No, claro, porque no estabas. Pero bueno, ahora según acabe, va y la revisa. No, y luego también estaba el problema de que luego al poner las arandelas, como eran más grandes que el hueco que me dejaban los soportes, pues tuve que cortar un poquito las arandelas. En lugar, una parte las tuve que aplanar, digamos. Pero bueno, eso ¿Qué chapuza tampoco es? Chapuza, no sé. Pero bueno, bueno, pero que está ahí. El caso es que sí, que luego los soportes van pegados. Exacto. A lo que voy es que nuestra placa está cogida con remaches roscados con, si son 6, con 12, no, espérate, son 4, son 16, 20 y pico tornillos. No sé ahora mismo cuántos eran. 20 y pico tornillos M6 están cogidos a los soportes, y luego esos soportes están pegados con sica al techo, y aparte con un montón de tornillos roscachapa. No tampoco aquí como todo tacheado que se pudiese romper el soporte, pero sí que a lo mejor pues hay 5 tornillos por los soportes esquineros, digamos, ¿no? Entonces, pues que está bastante bien cogida. Y como hemos dicho, la chapa, o sea, la placa era enorme y no había casi sitio para ponerla entre las claraboyas. Entonces, os podéis imaginar la odisea. Bueno, que en realidad no fue tan odisea. No, pero agradecimiento desde aquí a tu hermano, ¿no? Sí, no. Afortunadamente, pues vino mi hermano a ayudarme, porque, claro, yo no podía subir la placa yo solo y luego atornillarla, ¿no? Entonces lo que hicimos, nada, pues hubo que buscarse la maña. No fue tanta odisea, en el fondo no fue tanta odisea porque le pillamos el truco bien y simple dentro de lo que cabe, ¿no? Porque casi hubo un momento en el que yo apenas tenía hueco para moverme, ¿no? Pero yo lo que hice fue subirme en el techo, mi hermano echó la placa desde abajo, yo la cogí, me fui echando hacia atrás y y te caíste por otro lado. No, o sea, me eché un poquito para atrás y la dejé sujetada o sea, yo estaba sujetándola en el techo. Borde del techo. Claro. Para ya tirar de ella. Un poco más metida del borde. Entonces mi hermano se subió. ¿A dónde? ¿Al techo? A una escalera. Uy, menos mal que no vi eso. O sea, la escalera apoyada en la furgoneta. Él se subió y sujetó la placa para que yo pudiese irme por otra escalera que estaba en el lateral de al lado. Entonces ya desde ahí ya pude yo empujar un poco y yo cogerla y la pusimos en su sitio. No fue tan difícil. ¿Y tu hermana? Con lo que le gusta un móvil. ¿Qué hace que no grabó eso? Que no hay un reportaje fotográfico, videográfico de ese momento. Pues no lo sé. Yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? No sé. Estaba mi padre viéndonos, estaba por eso como los jubilados, ¿no? Estaba ahí. Él estaba a ver qué hacía y yo... Estate quieto. No me tranquilo. Tú cógenos del suelo si nos caemos. Ante todo, coge que la primero placa la no placa. se caiga. Y ya luego va por algún hijo. Exactamente, ¿no? Al que más quiera. Entonces, bueno. Entonces eso. Pues bueno, pues que luego en el fondo no fue tan difícil colocarla, ¿no? Y es cierto que nada, que ya una vez que es que nos costó casi más dejarla bien puesta, o alguno de los tornillos que no cogió bien el techo. Nos costó más que cogiesen bien el techo que el hecho de colocar la furgoneta, o sea, la placa encima de la furgoneta. Y bueno, pues esto fue todo lo que... El inicio de la instalación, sí. Se conectaron las cosas de acuerdo al vídeo de Walking Travel y empezó a funcionar todo desde el primer momento. Empezó a cargar la placa. Al principio no tenía ningún tipo de consumo, con lo cual estuvo varios días cargando. Siempre se dice que es recomendable dejar varios días cargar la placa antes de usar nada, ¿no? Exactamente, o sea, cargar la placa, no cargar la batería antes de usar nada, para que se cargue bien al 100%. Y el único problema que hemos tenido es que, por ejemplo, en julio hubo una semana que cogimos los 2 COVID. Entonces, pues... Bueno, lo cogí yo, te lo pegué. Y me lo pegaste tú, exactamente. Entonces, pues bueno, no pudimos bajar a la calle. Teníamos la furgoneta puestos los consumos funcionando, estaba la nevera puesta. Entonces, resulta que no sé por qué ha habido momentos en los que la placa dejaba de funcionar.
dejaba de cargar. Lo hablé con Pelayo de DSP y me dijo, seguro que tienes mal puesto alguna conexión. Yo saneé todos los cables y tal, la he puesto varias veces, pero me sigue pasando, ¿no? Bueno, me ha seguido pasando hasta hace poco, hasta que nos fuimos a Portugal. Ya en Portugal, desde Portugal no, porque apreté. Es cierto que había un tornillo que por lo que sea parece que es un tornillo del regulador que por lo que sea se afloja un pelín, entonces pues coge un poquito de holgura el cable, pues nada, ya se ha apretado y ya parece que funciona bien. Pero bueno, eso también conviene estar de vez en cuando al loro, sí, pendiente, revisar los cables y tal, que esté todo bien apretado y que esté todo funcionando. Victron, como tienes la aplicación esta maravillosa que tiene, pues puedes estar mirándolo, te bajas un momento, le das a la aplicación, te dice si está cargando, si ayer cargó, no cargó, etcétera, etcétera. El problema es que siempre esto nos pasaba cuando a lo mejor nos estábamos 2 o 3 días sin bajar a la furgo a ver si estaba todo en orden, ¿no? Yo me he vuelto un obseso. Cada vez que saco a Malder a la calle, lo primero que hago es ponerme al lado de la furgo a ver si está cargando la placa, incluso de noche. Pero bueno, que esta parte de la electricidad no nos ha dado ningún problema más. Así que, bueno, es cierto que yo lo que más miedo le tenía era precisamente a la instalación eléctrica y el primer escollo, la primera parte de la instalación, ya de momento no nos ha dado fallo. Adelanto que el resto tampoco, pero es cierto que nos daba mucho miedo y luego... Bueno. Yo tengo algunas pegas con el resto, ya lo iremos diciendo. Sí, no, ya lo irás diciendo. Pero que es cierto que, bueno, que tienes que saber lo que estás haciendo, pero tampoco es tan exagerado, ¿vale? Hay que tener cuidado y saber lo que se hace, simple y llanamente, ¿vale? Y ya está, pues pasamos a... Sí, vamos a seguir en el próximo episodio, ¿no? Con el rollo Sí, ya seguiremos en los próximos episodios, seguiremos con el resto de cositas. No, la verdad es que tiene tela. Parecen 4 cosas, pero... Sí, no, eso... Es bastante complicado. Es la electricidad, o sea, la electricidad es la instalación más compleja y más... la que te lleva más tiempo. Pero, bueno, que se hace. Al final, lo que hay que sacar siempre en claro es que esto se hace. Sí, luego es lo más agradecido, tener luz. Luego tienes luz en todo momento. No os imagináis, en el momento en el que yo ya pude poner un par de focos, lo agradecido que fue porque podía, en lugar de tener que subirme a las 6 de la tarde que ya no había luz, pues podía seguir hasta las 7, las 8, las 9, cuando me diese la gana. Así que dejamos esto por hoy y pasamos a la segunda parte. An grüner Tanne hängt der Apfel wieder einst im Paradies. Eine rote, runde Sünde, die nicht nur Genuss verhieß. Wir feiern Jul und Sonnenwende, die Geburt von Gottes Kind. Doch wirklich wichtig wissen alle nur die Geschenke sind. Ho, 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 ihr lieben Kinder, ho, 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 es ist soweit. Vor uns liegt das Fest der Liebe, willkommen in der Weihnachtszeit. Ho, 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 ihr lieben Kinder, ho, 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 es ist soweit. Draußen sind noch 30 Grad, doch im Supermarkt ist Weihnachtszeit. Y bueno, pues vamos a empezar ya con lo que es la segunda parte de este episodio, que hoy toca... Sí, a ver, quería comentar el tema de los regalos de Reyes que dije en el anterior episodio y que al final no hemos explicado. ¿No vas a intentar hacer a propósito de enmienda con respecto a lo Grinch que eres? Porque quedó bastante no, yo estoy muy orgullosa de ese aspecto mío. Sí, ¿no? Vale, entonces pues vamos a hablar de regalos, pero no vamos a hacer propósito de enmienda. No soy tan mala persona porque te hago regalos todavía, ¿no? En tu cumpleaños. Sí, y en los Reyes. ¿Qué quieres? ¿Que cuenten mis regalos? No, lo que quiero decir es que... En contraposición a todo ese consumismo que criticamos en el otro episodio, por esa razón yo estaba buscando algo diferente a comprar cosas por comprar, que muchas veces es eso, tenemos de todo y si tú necesitas algo te lo compras. Tú, yo, cualquiera, ¿no? Y el hecho de regalar, pues vale,
si tú me estás regalando cosas que me gustan, que no me compré en su momento, como el tema de la cámara, los accesorios de cámara y demás, porque me gusta el tema de la fotografía, ¿no? Y de capturar todos los viajes. De hecho, soy muy pesada con las fotos. Eso, porque yo encima es que soy masoca. O sea, yo estoy cada día acabo hasta las narices de fotos y voy encima le regalo más cosas para... De hecho, le regalo una cámara y le regalo accesorios para la puñetera cámara. Mi trípode de nuevo y tal. Vale. Pues por eso pues yo pensé, vale, el tema del micro, de los podcasts, de todo esto que es lo que te has introducido, que te gusta, que ha sido idea tuya, ¿vale? Pues pensé en algunos accesorios así que pudiesen venir bien, como ahora el brazo este supersónico que tiene, ¿no? El brazo articulado, la funda del micro para llevarla en la furgo... Sí, que eran cosas que en algún momento yo me la hubiese necesaria y de hecho tenía visto ya incluso para comprármelo y bueno, pues me vino de regalo de Reyes. Sí, comprar algo que sea útil, que quiera, que también le haga ilusión, ¿no? Pero que sobre todo que sirva para lo que le gusta, para alguna afición o el trabajo, lo que sea, pero que sea también útil. Sí, no, y yo, no comprar por comprar. Claro, yo encantado de la vida. Es cierto que yo me esperaba otra cosa, yo me esperaba el Hit. ¿El qué? El Hit. El juego, sí, que eso va para otro episodio, un juego, ¿no? Los juegos de mesa. De mesa, sí, un juego de mesa que no puede... Sí, de hecho, bueno, vamos a ver, nos gustan los juegos de mesa, somos muy novatos, muy... Sí, totalmente. Y los juegos de mesa, los que hay modernos, digamos, ¿no? Sí, no, el parchís y la oca no. Eso no. Pero que empezamos hace años a interesarnos. Sí. Yo creo que por la serie de Big Bang Theory. Sí, en Big Bang, exactamente. De hecho, salían algunos de los que luego hemos acabado comprando. Y fuimos a la tienda de esta friki en Madrid, que es enorme, que buenísima. Metropolis Center. Sí. Que yo fui con una amiga y cuando la descubrí, te lo comenté. Me lo pasamos y nos recomendó el juego típico fácil para empezar. Bueno, el Carcassonne. Nos atendió un chaval que se llama, yo no sé si seguirá, se llamaba Damián. Era muy majo el tío y sí él y entendía, pues, entendía montón, muchísimo, ¿no? Y dijo, a ver, sois nuevos, pues el Carcassonne que tenemos pendiente jugar al Carcassonne en Carcassonne. Exactamente, ¿verdad? Eso de hecho es una espina que tengo yo, ahora que tenemos furgo iremos lo haremos. Entonces, bueno, pues él nos recomendó unas cosas y a partir desde entonces, pues todos los años sí que es cierto que antes o después de Reyes, sobre todo en la época alrededor de Reyes, siempre suele caer algún juego. Sí, te esperaba ese, pero que yo como soy así de esa forma, que no se entera de las indirectas que yo lanza... voy lanzando globos sonda, ¿no? Pues no hago caso y como que se me olvida. Es cierto que a mí tú dices que no, pero para mí es más fácil, a mí es muy fácil regalarme cosas porque sabes que o juegos de mesa o con la bici, exactamente, siempre vas a acertar, ¿no? Ya, pero de la bici ya te dije que eran más específicos, son cosas que tienes que probarte, que te gusten a ti. Eso es cierto, vale. Pero bueno, que no te regalé juegos, te regalé esto, que era útil y que estoy sabía con ello. Que sabía que te iba a gustar, que iba a disfrutar. Tenías un poquito de dudas, pero joder, sí que es cierto que cuando vi el brazo de micro... Pues que costó encontrar uno que soportase el peso del micro, pero bueno, también es otra cosa. En fin, y luego pensé, pues algo más original, alguna experiencia, algo diferente, porque libros yo intento regalar siempre, pero claro, a ti que te gusta mucho leer y que cada 2 por 3 estás comprándote alguno o en el Reader, tengo dinero. ¿No? o la biblioteca o lo que sea, pues es más difícil de comprar un libro pues, que no te hayas leído y que era algo muy poco original. No sé. Sí, o sea, un libro siempre triunfa, pero es cierto que es como no te has calentado los cascos. Pensé, pues una experiencia. Y me puse a mirar por internet y salían algunas, pues yo sé que te gusta a ti lo de los aviones y todo el rollo ese. No eres de aventuras, no eres aventurero, no es para regalarte una experiencia de puenting ni de paracaídas. No, ni de coña, vamos. Pero claro, lo más accesible o que te atrevieras a hacer, dije, hostia, pues submarinismo. Sí, de hecho, bueno. Y regalé pues una experiencia que todavía no la he usado. No, hombre, porque ahora mismo el agua se me pueden quedar los cojones como cacahuetes, hombre, ¿sabes? Ahí va con todo tu uniforme específico. Ya, pero eso no significa que no vaya a hacer frío. Si me dejas, es cierto que, claro, mi reacción de primeras fue como... Sí, ¿esto qué coño es? Claro, porque... Hostia, es de estas cosas que te dejan totalmente... realmente. Te deja tan descolocado que, claro, tú me dijiste, pero bueno, tú decías no sé qué del submarinismo, ¿no?
Y yo dije, no, yo submarinismo. Y no, sí es cierto que yo desde pequeño, por un libro que leí de estos de los de aventura, de esto de pasa a la página no sé cuándo y tal, pues siempre me ha llamado mucho la atención el tema del submarinismo, pero es como una cosa de estas de las que en algún momento dices, no lo voy a hacer en mi vida. Sí, el típico Entonces, sueño irrealizable, claro, sí, utópico, que tú ¿no? dices, es que no, nunca, ¿no? Sí, No pero que a sé. ti te gustaba esta ensoñación de Claro, porque con los restos de un naufragio, sí, ¿no? O sí, explorar claro. A este ver, tipo de a mí cosas es en que el es eso, fondo ¿no? Es marino. lo que es la exploración. O sea, yo siempre pienso, joder, si se secase todo el agua del El mar, océano. todo lo que habría en el fondo, ¿no? Es que eso me parece alucinante. Y luego que, bueno, pues que también hubo un momento de mi vida en el que incluso llegué a plantearme, estaba en un trabajo quemado y dije, joder, y si me dedico a sacarme un módulo de submarinismo, pero ¿qué es eso? Es que siempre este freno que tenemos, digamos, que nos impide hacer cosas que nos gustaría hacer, pero que no nos atrevemos. Sí. ¿no? Claro, se escapan de la norma y como Ujú. que cuesta Sí, más ujú. hacer ese tipo de cosas. Bueno, pues es que era comentarlos solamente porque sí, que hacemos regalos y es cierto que el consumismo siempre está ahí, Ujú. pero creo que se puede hacer buen uso. Sí. Siempre que se regale este tipo de cosas, ¿no? O lo que tú me regalas a mí, que con una afición que tengo Sí, ya sí, está. claro. En fin, pues enlazando con esto sí que el tema de los libros, que he dicho. A mi sobrina, por ejemplo, siempre regalo libros todos los años. En su cumpleaños y para Reyes, aparte del dinerito y tal. Pero porque a los otros dos sobrinos, pues no le gusta tanto leer y sé que, Bueno, a que no uno va de a ellos causar sí, ese efecto. lo que pasa que, bueno... Pero no le va a hacer tanta ilusión como sé que le hace a mi sobrina recibir libros que además pues la he introducido un poco en los libros feministas, en otra serie de temáticas a lo mejor que ella o no conoce o no compraría, pero sé que le va a gustar y que le va a enganchar. Y ahí he ido, por ejemplo, el libro de la criada o libros directamente de feminismo. La última fue el de 1984. 1984, eso te iba a decir, sí, que oye. Que... Y bueno, el de Victoria Martín, este que sacó, la de Estirando el Chicle, pues también sé que escucha ella el podcast y la conocía, pues le regalé ese libro y alguno más. A uno de poesía, de un autor local. En fin, que siempre los libros, y a mi padre también le regalo muchos libros sobre Granada, sobre Lorca, cosas así históricas, por ejemplo, el Alhambra, que le gusta mucho. Que tu padre, pues digamos que pues por que la mi padre época es en una la que persona, nació... claro, es cierto que pues analfabeta directamente porque no ha tenido, eso. sí, pero que me refiero a la que nació en un momento muy difícil para crecer y para tener acceso a la cultura. Pero es cierto que el analfabetismo en España todavía hay mucha gente que forma parte de ese colectivo de personas, la gente mayor, que no tuvo acceso a la educación porque no que se la negaran, pero que tenía otras obligaciones antes y más importantes, como ayudar a la familia y tener que buscarse la vida y trabajar para ayudar a la familia. Lo que hizo mi padre desde los 9 años, que se salió del colegio para ayudar a su padre a trabajar. Entonces, claro, él ha aprendido a leer y a escribir de aquella manera. No ha tenido esa facilidad que ahora sí que tenemos y que, sin embargo, desaprovechamos. Claro, eso... Que es alucinante. Sí. Es... por eso yo no considero a tu padre analfabeto. O sea, yo entiendo... considero más analfabeto a toda la gente que hoy en día tiene acceso y no hace uso de ello. Por ejemplo, cuando hablábamos el otro día de lo de los libros, de lo que cuesta el libro, hacer un libro, pues esos que te dicen que es que un JB es más barato que un libro. Claro, eso es más analfabeto totalmente. Pero mi padre lee muy despacio, incluso si te fijas en cómo lee, pues está vocalizando un poco así con los vagines. Sí. Y claro, a la hora de escribir, pues le cuesta también escribir de forma así como soltura, con cierta rapidez, pues va muy, muy despacio porque quiere escribir bien, pero no conoce las normas de ortografía, porque no ha tenido esa facilidad. Claro. Pero aún así le interesa leer y él lee. Y es otra persona a la que le regalo libros porque sé que le va a hacer ilusión que se lo va a leer, como a mi sobrina, ¿no? Porque a ver, regalar libros a gente que van a acabar en un estante que no van a usar, por mucho que le tenga
que quiera incitar, por ejemplo, a mi sobrino, que es un tío inteligente también. Sí. No, los dos. Los 3 sobrinos que tengo, la verdad, que son muy inteligentes y no es orgullo gente, de ti. No, pero que son personas, en comparación con lo que yo me encuentro muchas veces, que no valoran la educación gratuita que tienen y esa atención y todas las facilidades que les damos, no las valoran porque las han tenido desde el principio a su disposición. Si no las hubiesen tenido, a lo mejor sí que se daban cuenta más de las cosas, pero bueno, ese es un tema también arduo. El tema es que regalar libros para incitar, aunque yo lo haya intentado, pues sabes que no va a calar igual o no va a hacer la misma ilusión. Sí. Pero se pueden regalar cosas que en este caso el libro o los accesorios que te he regalado, la experiencia, que hagan ilusión igualmente como un regalo más de, por ejemplo, tu sobrina, ¿no? Que tiene un montón de regalos de juguetes, de objetos que a lo mejor se podrían reducir. Tu sobrina, por un ejemplo, porque es el caso que conozco, pero como ella, millones de niños todos los años. ¿Por qué esa insistencia en cosas, en venga, juguetes, que sí, que le hace ilusión una muñeca, un muñeco, un escalestri, un coche, yo que sea, el balón, no sé. Sí, claro, le hace ilusión. A mi sobrina también le regalan libros porque le gusta leer. Sí, pero que se podría enfocar o reducir el número de compras compulsivas estas, de cuanto más regalos parece que te queremos más. El caso de que nos comentaban ayer, por ejemplo, de el hijo de una prima tuya que con 4 años tiene 10 drones. No, 10 no creo, pero unos cuantos eso drones. Eso dijeron, ¿no? Pero sí, vamos, dices, no sé. Hostia, un crío de 4 años con 10 drones. Sí, ya, como que cada cual, ¿vale? Pero que es cierto que es contribuir a ese consumismo excesivo, que obviamente todos consumimos productos. Y vivimos en una dinámica, en una sociedad capitalista, que es así, que tenemos que es cierto, llegamos a comprar una serie de cosas, entramos en esa rueda. Sí, claro. Y al final intentas no comprar cosas que no necesitas, pero acabas sucumbiendo porque, pues mira, lo del micrófono, se podría haber grabado un podcast sin micro, como nos dijo Íñigo, totalmente. Sí. Pero dicen, bueno, pues ya que me hace ilusión esto, el micro me va a motivar un poco más o va a mejorar las grabaciones, dado que el contenido es un poco peor, ¿no? Sí. Por lo menos la calidad vamos a mejorarla. Pues sí, pues venga, ya empieza ahí en una bula, pues ahora el brazo, ahora no sé qué, ahora un ordenador más pequeño para llevarlo más portátil a todos los sitios donde queramos grabar, claro. etcétera, etcétera. Entonces empieza en esa dinámica y es cierto que sí, que sucumbe al capitalismo, a todo lo comercial, lo que es el gasto, la economía, etcétera, etcétera, pero que se puede redirigir a algo más productivo y más ético, al menos, y no acumular por acumular o de forma exagerada. Y bueno, quería aclarar esto por lo del capítulo anterior. Ajá. Y que los libros son siempre un recurso buenísimo si le gusta leer, claro. Puede intentar incitar a esa persona que no ha leído con algo, porque a todo el mundo le gusta leer. Otra cosa, yo no me creo que nadie sea cierto lo que dice, es que a mí no me gusta leer. Yo tengo en mi trabajo muchos niños que me dicen eso. No es que no te guste leer, es que no has dado con algo que te guste. No has dado con una lectura que te atrape. Porque leer, el hecho de imaginarte, de introducirte en un mundo diferente al tuyo, eso es bestial, eso es magnífico, eso, evadirte de esa manera, ser tú otro personaje, otra historia, vivir mundo, cada vez que lees un libro, un mundo diferente, una experiencia distinta y que te cale y que te haga pensar, reflexionar o emocionarte. Volvemos a lo que dijimos sobre las humanidades, que eso no tiene precio, cojones. Yeah. Y no es que no te guste, es que no has dado con algo que te enganche a leer. Creo yo, en mi humilde opinión, o al menos en mi utópica opinión de pensar o desear que no sea cierto eso de que no te guste leer, porque ahí sí que me parece que es analfabetismo puro y duro. Claro, es que ese es el problema. Y es una pena, de verdad. Yo tengo ahí dudas, sí. Yo creo que es que hay gente hay gente que lee las instrucciones de las compresas y ya le cuesta. Bueno, compresas no, copas menstruales, usas copas. Bueno, eso se puede hablar de eso algún día si quieres hablar de esas cosas. Sí, que es cierto que hay gente que
que no da para más y quienes las instrucciones siquiera se leen, que necesitan un vídeo o necesitan que alguien le cuente otra cosa. Ahí entonces yo también el mea culpa, si no te importa. O sea, es cierto que yo, por ejemplo, soy pésimo para seguir unas instrucciones. Bueno, claro, pero es que es un tipo de texto, el texto instructivo que no a todo el mundo lo capta por igual no puedo. Le cuesta muchísimo, por ejemplo, en los juegos que ya hemos comentado. Exacto. Es cierto que yo entiendo mejor las instrucciones que tú. Sí, te las tienes que leer tengo tú que leérmelas yo. Después. Exacto, e intentar ver cómo va el juego y acompañar a algún vídeo siempre hacemos. Sí, porque las instrucciones de los juegos es cierto que, bueno, esto es irnos un poquito por las ramas, bueno, ya pero que estamos. Como los juegos hay muchas veces que son internacionales, que vienen de otro país, entonces pues se tiene que hacer una traducción, una localización, y es cierto que es algo que me pasa a mí también en cierto modo en algunos tipos de libros que tengo que traducir, ¿no? Que si vienen con una maquetación ya estipulada, tú tienes que meter el texto en español en ese sitio, ¿no? Entonces a lo mejor es cierto que el español de media es más extenso, claro. Suele tener un 25% más de extensión una frase en español que en inglés, ¿no? Entonces, pues eso redunda en que muchas veces tienes que ser tan esquemático o sea más complicado entender algunas instrucciones, ¿no? Pero bueno, eso en cierto modo es lo que me pasa a mí, pero por eso es que no... que incluso los textos instructivos, estos de instrucciones, pueden llegar a ser complicados y claro. Ni siquiera que la gente ni siquiera se lea ese tipo de hay de otra textos. gente, sin embargo, que a lo mejor que no suelen leer y las instrucciones sí que como son... Se las capta mejor. Pues digamos que las capta mejor y no le cuesta tanto leer. Pero a mí, por ejemplo, bueno, ya no hablamos de las leyes. Por eso no me he hecho nunca unas oposiciones, porque es que no... Pero las leyes son más complejas, aparte que dan pie, que no debería, a interpretaciones, ¿no? Claro. Que es lo malo de las leyes que no estén bien definidas. Pero bueno, que a lo que voy es que yo sí que sigo pensando que todo el mundo puede leer con placer, por placer, si da con lo que le gusta. Ya. Si a ti te gustan las instrucciones, pues ya está, pues lee solo instrucciones. No, pero me refiero a literatura. Sí. ¿Vale? A todo el tema de lo ficcional. Ya te digo, yo soy un poquito... O no ficcional, porque hay autobiografía. Claro, hay biografías. Que yo considero que todo es ficcional. Es lo que se llama el género no mimético, porque no sigue ¿cómo decir? El punto clave de lo que engloba literatura o ficción, que es asemejarse a la realidad sin ser real. Sin ser real. ¿Vale? Es lo que decía Aristóteles, ¿no? La mímesis. Y ahí entra pues el ensayo, la autobiografía o biografía. Pero es que todo, al final, lo ficciona, lo vuelve ficcional cuando lo modificas y creas un texto, una narrativa. ¿Vale? Yo considero que sí, hay muchos autores, muchos críticos y teóricos literarios que dicen lo mismo. Bueno, yo he aprendido de ellos más bien. Tú dices lo que los críticos, no los críticos te tienen a ti en un pedestal. Exactamente, de referente me tienen. Pero bueno, es como el diario de Ana Frank, que era un diario sin más y no pretendió ser una obra literaria, pero se ha transformado en una narrativa, en algo ficcional, en literatura, aunque sea un diario, una biografía, bueno, no es biografía exactamente, pero sí que se le ha tenido que dar una forma concreta, ha habido una edición, claro, para editarlo como literatura. Es lo que yo no me lo he leído, pero me da la sensación desde fuera de que hay cosas, porque me lo ha dicho gente, ¿no? que sí que se ha leído el libro y esa es la conclusión que he llegado yo, ¿no? Que hay muchos pensamientos, o hay muchas partes del libro en el que se nota que sí que está escrito por una niña y luego, sin embargo, viene otra cosa que cosas súper profundas o pensamientos muy profundos que no encajan con una niña. Entonces, sí, claro, te dicen que la niña era una niña especial. A lo mejor no era una niña especial. Pero, bueno, y lo que al menos veía el mundo con otra sensibilidad. Claro. Pero yo creo que ha habido sin quitar, por favor, esto sin quitar ningún valor al libro ni a la tragedia que fue el Holocausto y todo. O sea, esto que no se me malinterprete, pero que yo sí que creo que, bueno, pues que esos diarios al final, que tienen un valor incalculable, se han transformado de alguna manera. Ha habido un proceso de edición y en ese proceso de edición
me da la sensación de que puede haber ocurrido que lo hayan modificado antes del y hayan proceso, añadido cosas. Que ya no es el punto de vista de una niña. Sí, no llega a saber qué es lo que escribió ella o que se ha modificado o se ha editado. Pero antes de la edición, cuando tú escribes o alguien escribe, pues venga, contrato a no sé quién para que me escriba mi biografía, ¿no? Vale. Sí que hay un proceso de creación igualmente y ahí ya se modifica, aunque sea real. Entonces yo considero que todo es ficcional en cuanto si prevé que voy a crear una obra literaria. Pero bueno, quitando eso, aunque sea biografía de una persona que te guste mucho, un cantante, lo que sea, ¿no? Yo creo que a cualquiera le puede interesar cualquier tema y puede sumergirse en la lectura por placer de una obra literaria, por afinidades, por aficiones, por gusto hacia un cantante, hacia una persona famosa. Creo que todo el mundo puede disfrutar con la lectura si da con lo que le interesa. Con lo que le interesa, ¿vale? Ya. Si el problema, claro. O con narrativa, tal cual, de ficción. Pues hay muchísimos subgéneros en la novela. Policíaca, de terror, de aventura, histórica, fantástica, más realista, de romántica. Sí, no sé. Erótica, incluso, claro. Sí. Hay de todo tipo. Algún tema de esos te tiene que interesar, criatura, si no eres una puta piedra. Claro, es que eso es lo que iba a decir, que es que en el fondo es que el problema es que hay mucha gente que es una piedra, puede ser. Que es que no le interesa nada en esta vida. Más que el móvil, o lo visual, o lo rápido, lo fugaz, y el problema también es eso, que estamos en una era de lo efímero, de lo quiero ya ahora y ya no me interesa al segundo. Por eso hay mucha gente a la que no le interesa la lectura, porque es que en la lectura es cierto que requiere un esfuerzo por y tu mental, parte, sí, claro. y emocional. Entonces, pues es lo que le pasa a mucha gente. Sí, es verdad. Ya está. No quiere inmiscuirse nada más profundo que saber cuántos seguidores tengo hoy. Claro. Ya, puede ser. En fin, que de nuevo volvemos a los libros. Sí. Yo solo quería hacer una aclaración sobre las compras o los regalos que se pueden hacer. Pero bueno, nunca un propósito de enmienda. Dicho está. Bueno, el propósito de enmienda es que el ser un Grinch no me parece nada malo. Yo no voy contra nadie, sino contra toda la sociedad solamente. Solamente, ¿no? Vale. Contra mí también, entonces. Es que tú no eres tampoco nada navideño, eres más familiar y más casero. Ya, eso es cierto. Sí. No navideño. Es ya, que muchas veces se confunden. Es cierto que yo vengo de una familia en la que había bastante espíritu navideño, no de comprarse un jersey, en mi casa... Con un reno ahí dibujado, ¿no? Claro, no, en mi casa poníamos, mi padre... El Belén. Ponía el nacimiento, y bueno, es Belén o nacimiento, da igual. Eso. Y es cierto que, claro, que es una cosa que yo desde que tengo 5 años la he estado viendo en mi casa. Aparte era un pedazo de nacimiento, o sea, era todo el ancho del salón, era una L, o sea, tú lo has visto, o sea, yo una vez calculé, creo que eran 6 metros cuadrados de nacimiento. Tu padre, yo creo que también tenía instalaciones de placas solar para la iluminación. Es cierto que la instalación que llevaba el nacimiento tenía varios reguladores, varios transformadores, y es cierto que yo no sé cómo hubo un momento en el que no salimos ardiendo, porque ahora sabiendo yo lo que sé, es cierto que se lo comentaba precisamente el otro día, que aparecieron unos cables nuestros en casa, que me dejé en mi casa, y le dije, pues mira, utilízalos para lo que todavía sigues haciendo de nacimiento, porque claro, con la edad pues ya le va costando mucho más trabajo y, joder, es que es cierto que... montar eso tenía un trabajo. Mi padre ya tiene 76 años y ya no estaba para subir todas esas maderas, porque eran muchas maderas, muchas estructuras, mucho trabajo, muchas horas de pie, y ya no estaba para eso. Entonces, pues bueno, pues se le dijo, pues mira, pues en el mueble del salón que tienes... quitas todos los libros y vas poniendo en los huecos pues algunas de las escenas, lo simplificas y ya está, ¿no? Pues es lo que le he dicho, pues utiliza esos cables para las instalaciones de esas luces porque no vaya a ser que vayas a salir ardiendo en una de estas, ¿no? Entonces, claro, por eso es por lo que yo es cierto que sí que tengo un espíritu claro, o sea, pero para mí es porque, sobre todo porque estoy lejos de mis padres, ¿no? Pues en la Navidad, que se supone que
por lo que sea, al final te dejas imbuir por este espíritu. Pero es lo que te han vendido, que te tienes que encontrar con la familia en Navidad. Afecta. Claro, al final te afecta. Y que ¿no? ya, pero eso también tiene una doble vertiente. El hecho de muchísima gente que no, que está sola o que no puede volver por Navidad o no puede reunirse, es cuando más triste se siente o más desamparado y más solo por toda esa publicidad engañosa de es que en Navidad tenemos que ser todos felices, estar todos reunidos. Estar todos reunidos, claro. Y toda la familia, etcétera, etcétera. No, mira, yo me reúno con mi familia sin que tú me lo digas. Ya, no sé, claro. cuando me da la gana. Cuando estoy harta de ellos, pues me piro o no voy. Sí, bueno, tú en tu caso vas a los 5 minutos te quieres pirar. No, pero bueno, yo los tengo cerca. Pero claro. Que también que yo entiendo, y yo también soy familiar, aunque no me parezca, pero que hay que vivir cuando te das cuenta de que la vida te puede desaparecer de un momento a otro, pues dices, coño, yo también quiero vivir ¿no? Claro, sí. mi libertad dentro de lo que cabe, de lo que me permitan. Pero que lo que has comentado de tu padre es un ejemplo de que se puede vivir la Navidad en la intimidad, de lo que cada cual quiera celebrar, me parece perfecto, pero con lo que no estoy de acuerdo es que nos tengan que imponer ese tipo de celebración. O como la religión. La religión debe ser celebrada o venerada en la intimidad, en lo privado, no en lo público, que eso es otro tema. Bueno, pues ahí te puedes meter en un jardín muy grande. Pero es lo que pienso. Pero que el tema de que socialmente, en la ciudad donde viva, que me tengan que asediar con las luces, con los gastos, con todo lo comercial, etcétera, etcétera, no sé. Pues mira, gástate el dinero en todo ese derroche que estás haciendo en algo más útil, o vale, pon alguna lucecita, lo que quieras, pero montar en alguna ciudad unos pedazos de árboles, que eso lo pague una arca pública, municipales, es lo que no me parece bien, ¿vale? Que privado, el Corte Inglés, los grandes almacenes, quienes hacen lo que quiera, bueno. El Cortilandia del Corte Inglés de Madrid, o que cada pues cual... la que liaba ahí todos los años y sigue liando, pues oye, eso lo paga el Corte Inglés, que yo sé. O que cada cual en su casa haga el despliegue que le dé la gana, pues ya está. Pero lo otro, lo público, el gasto público en esto excesivo, pues ya me parece demasiado. Como por ejemplo aquí, que es que vi que habían puesto no solo las luces de las calles, sino las farmacianas estas pues, de palabras. Pero es que no es que pongan Navidad, es que ponía X más... Sí. Ya, ¿Christmas? Claro, sí. ¿En serio? Claro. ¿Por qué? Que eso es otro tema que me gustaría hablar sobre. Sí, un día podemos hablar de eso. Bueno, no anglicismo, el uso ya de social que se hace de palabras inglesas. Sí. Porque sí. La penetración del idioma inglés. No se pueden traducir. Porque sí. ¿Por qué? Eso es o utilizar Christmas en vez de puta Navidad. Además, pon eso, puta Navidad. Coño. O los pedazos de árboles estos que ponen llenas de luces. O poner un pino con un montón de luces alrededor que va a prender fuego. No sé. Bueno, el pino no se va a prender fuego, yo creo. Pobre pino que está tan a gusto ahí el resto del año. En fin. Que es lo que no me termina de encajar. Pero ya está. Bueno, aquí pues es que quería dejar clara mi posición gris. Vale, por si alguien no lo había captado en el otro episodio. Si no se captó en el anterior, se ha captado ahora. Tú tranquila, no hace falta que vuelvas a ponerte con ello. Ay, Hulka y Green son mi ídolo. Vale, sí, las dos verdes, hay que ver. Vale, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Sí, vamos a ir dejándolo porque si no nos ponemos a rajar y tú lo veas, ¿no? Pues nada, este ha sido un nuevo episodio del podcast de No Place Like World. Recordad que podéis escucharnos en prácticamente todas las plataformas o las principales, en iVoox, en Spotify, Amazon Music, Google Podcast y en YouTube. Que es donde nos estamos censuran las canciones. Esta canción última que es lo bonita que es. Y luego también podéis seguirnos en nuestro blog www.noplacelikeworld.com en Instagram. Y en Instagram, que la cuenta es noplace.likeworld y en TikTok noplacelikeworld. ¿Vale? Pues nada, pues hasta aquí este capítulo. Disfruta con la canción. Exacto. Vámonos por el camino, ¿no? De las cosas amarillas, exactamente. Somos Esmeralda, David y Malder y os decimos adiós.